¿Por qué los narcisistas provocan con el cebo y qué debes hacer? Antes de dar inicio a este podcast, sería aconsejable saber que la frase cebar a una persona se utiliza cuando un narcisista usa las vulnerabilidades e inseguridades de su víctima en su propia contra para manipularla. Y para que esta persona participe en una confrontación negativa provocada por el narcisista con el objeto de sacar provecho de la misma. Esta técnica del cebo es una poderosa forma de manipulación llevada a cabo por estos abusadores emocionales y físicos. Sin embargo, esta técnica se puede neutralizar si comprendes a tiempo por qué los narcisistas te provocan. Como mencionamos antes, el cebo es una forma poderosa de manipulación, pero al igual que con muchos otros patrones de comportamiento narcisista, esta técnica puede neutralizarse con el conocimiento a fondo de la misma. Valga la pena mencionar que, en algunos casos, los narcisistas también te provocarán porque estos tendrán una marcada personalidad sádica, pero afortunadamente esto no ocurre muy frecuentemente. Ahora, que lo más importante en estos casos es que tú puedas comprender de manera integral las diferentes razones por las que los narcisistas usan esta técnica. Un narcisista te provocará a una confrontación negativa porque quiere que respondas de una manera que le permita victimizarse a sí mismo. Esta es una táctica muy común que usan los narcisistas para invalidar los pensamientos, sentimientos, emociones y necesidades de sus víctimas. Es muy común ver a los narcisistas intentar usar esta técnica cuando su víctima ha establecido límites firmes que limitan la cantidad de oferta narcisista, también conocida como validación, admiración y seguridad a la que tienen acceso. Un ejemplo simple de esto sería si una víctima de abuso narcisista estableciera un límite firme en la forma del método de la roca gris. El método de la roca gris se aplica cuando una víctima de abuso narcisista se niega a tener conversaciones significativas con el narcisista de una manera generalizada en su vida. Esto le quita mucho suministro narcisista a la relación, porque el narcisista no puede manipular a alguien que no se comunica con él. Y así, sin un flujo constante de validación, admiración y tranquilidad, se desencadenará la sensación de inadecuación del narcisista, el miedo al abandono y las creencias de que no son amados y deseados. Cuando se reactiva la comunicación, es muy común que los narcisistas intenten atraer a su víctima a una confrontación negativa que les permita victimizarse a sí mismos. A menudo la técnica de la roca gris funciona tan bien es porque puede ser realmente admirable para las víctimas de abuso narcisista ver al narcisista, alguien que generalmente tiene tanto poder y control sobre ellos, en una posición tan, entre comillas, vulnerable. Los narcisistas te atraerán a una confrontación que les permita retratarte de manera negativa. Un narcisista te atraerá a una confrontación que le permitirá retratarte de manera negativa y así invalidar tus pensamientos, sentimientos, emociones y necesidades. La forma más común en que harán esto es usando tus vulnerabilidades e inseguridades para que tengas un arrebato de ira y explotes. Recuerda que una vez que hayan sido capaces de manipularte para que tengas un arrebato de ira, tendrán todo lo que necesitan para retratarte de manera negativa. Te van a llamar abusivo, loco o loca e irracional. También se sabe que llegan tan lejos como para proyectar sus rasgos narcisistas en ti, llamándote narcisista, y torciendo tu comportamiento de una manera tan convincente que podrías llegar a hacer una pausa y preguntarte si tienen la razón. Los narcisistas usarán el cebo para hacerte parecer emocionalmente inestable. Un narcisista usará el cebo para hacerte parecer emocionalmente inestable porque quiere proyectar su inestabilidad emocional sobre ti. La proyección es un mecanismo de defensa que ocurre cuando tomamos aspectos de nuestra propia identidad que encontramos inaceptables y los colocamos en otros. La proyección es como una red de seguridad emocional para un narcisista.
La razón para la proyección es que los narcisistas no tienen la inteligencia emocional que les permita usar formas saludables de regulación emocional para manejar aspectos de su identidad que encuentren inaceptables. Se cree que la insuficiencia emocional que poseen los narcisistas se origina en una crianza con cuidadores primarios emocionalmente inaccesibles, insensibles e inconsistentes. Este nivel de negligencia significa que el niño nunca obtuvo la validación, la admiración y la tranquilidad que necesitó para desarrollar un sentido realista de sí mismo y tener un desarrollo cognitivo saludable. Y ya que no pudieron desarrollar un sentido realista de sí mismos a partir de la relación que tenían con sus principales cuidadores, se vieron obligados a buscar en su entorno externo la validación, la admiración y las garantías que les faltaban. Lo que esto hace es que con el tiempo le enseña al niño que su verdadera identidad no es lo suficientemente buena para ser amado o deseado por otros, lo cual al tiempo lo llevará a desarrollar un odio profundamente arraigado por sí mismo. Para proteger su estabilidad emocional, estas personas reprimen este odio con el falso sentido de sí mismos que construyeron a partir de la validación, la admiración y la tranquilidad, también denominada suministro narcisista, que obtienen de su entorno externo. Es por esta razón que los narcisistas necesitan un flujo constante de suministro narcisista. Sus emociones negativas están constantemente carcomiendo su falso sentido de sí mismos, por lo que constantemente necesitan remendarlo con validación, admiración y tranquilidad. En otras palabras, el falso sentido del yo, que los narcisistas han construido a partir del suministro narcisista para reprimir sus emociones negativas, es lo único que protege a los narcisistas de que sus emociones negativas destruyan su estabilidad emocional. Es por eso que la proyección es como una red de seguridad emocional para un narcisista, ya que les permite tomar sus emociones negativas, aspectos de su identidad que encuentran inaceptables, y colocarlos en los demás para que puedan evitar reconocerlos. Cuando un narcisista dice cosas que invalidan, degradan, devalúan y humillan para atraerte a una confrontación que te hace parecer emocionalmente inestable, estará tratando de proyectar su inestabilidad emocional en ti. Es muy común que los narcisistas usen cebos para evitar que expreses tus pensamientos, sentimientos, emociones y necesidades. A menudo usan esto cuando claramente estás, entre comillas, ganando una discusión o tratando de establecer un límite saludable con ellos. Finalmente, siempre debes evitar discutir con un narcisista. Si te encuentras con uno, debes permanecer tranquilo o tranquila, calmarte y serenarte porque estos personajes son muy buenos para sacar una reacción negativa de ti que invalide tus pensamientos, sentimientos, emociones y necesidades. Si el narcisista inevitablemente te lleva a una discusión, tienes solo dos opciones. La primera opción que tienes es permanecer fresco, tranquilo y sereno. Esto te permitirá tomar una buena decisión sobre tu próximo paso y cómo mantenerte emocional y físicamente seguro. La segunda opción es enojarse mucho y pelear a gritos con el narcisista. Esto es exactamente lo que quería que sucediera a este personaje en el momento en que te provocó, porque no habrá forma alguna de que salgas victorioso de esta confrontación. Pues si dices algo que hiera su sentido de sí mismo, se victimizará a sí mismo y te pintará como el malo. Y si te enfadas demasiado, empezarán a grabarte en video para tener, entre comillas, pruebas de que son la víctima. También recuerda que a los narcisistas les encanta discutir con sus víctimas, porque esto les da la oportunidad de demostrar su superioridad sobre los demás, ganando, entre comillas, la pelea. Ya para despedirme, quisiera decirte que discutir con un narcisista nunca será una buena idea. Así que cuando un narcisista te provoque para invalidar tus pensamientos, sentimientos, emociones y necesidades, tu prioridad número 1 en estos momentos será mantener totalmente la calma y la serenidad del caso. No siendo más por ahora, te agradezco por haber llegado al final de este podcast y asimismo te pido que te suscribas a mi canal
y me des un like si tienes a bien hacerlo. Felicidades y hasta pronto.